Hola chicas y chicos, vamos a ver el capítulo 4.6 del programa, ¿sí? Perteneciente a la unidad 3 y se refiere a los ejercicios prácticos de amortizaciones, depreciaciones, la desafectación y venta de bienes con valor de uso y con vida útil prolongada. ¿Cómo vamos a organizar la clase? Primero vamos a tener que tener una serie de elementos necesarios. Después vamos a plantear cuáles son los objetivos de la práctica, que tiene que ver básicamente con el cálculo de las depreciaciones, cómo nosotros vamos a llegar a ese importe, los conceptos que se van a integrar para el cálculo de las depreciaciones, la contabilización, cuándo es el momento, qué cuentas van a intervenir y cuáles son las variaciones patrimoniales que se producen. Por último, al final, digamos, de los ejercicios que vamos a ver qué pasa cuando ocurren mejoras y cómo afecta esto al cálculo de las depreciaciones, ¿sí? Necesariamente vamos a tener que tener un repaso de conceptos claves teóricos para poder aplicarlos luego a la práctica. Vamos a realizar no todos los ejercicios referidos a este capítulo, sino algunos seleccionados. Y después vamos a hacer un cierre del video, ¿sí? Bueno chicos, ¿cuáles van a ser los elementos necesarios? La guía de trabajos prácticos, el repaso de conceptos teóricos claves no solamente de esta unidad, sino de las unidades anteriores y de los capítulos correspondientes. Utilizar varias hojas, ¿sí? Siempre es más fácil, sobre todo cuando hay traslado de datos. Y fundamentalmente lo que tenemos que tener es ganas de realizar los ejercicios, ¿sí? Bueno, repaso de conceptos teóricos claves referidos a la unidad en particular. Obviamente vamos a tener que saber cuando hablamos de depreciación o amortización a qué nos referimos, ¿sí? Es un reflejo contable de la disminución del valor que sufren ciertos activos como consecuencia de diversas causas, ¿sí? Estas causas pueden ser el agotamiento, desgaste, envejecimiento, obsolescencia. Bueno, eso lo van a profundizar en la parte teórica. ¿Qué activos sufren depreciaciones? Los bienes de uso, los intangibles y aquellos bienes adquiridos para inversión, ¿sí? Es decir, que no son bienes que se utilicen en la actividad principal del ente, sino que están por fuera de ellos. Por ejemplo, tenemos una explotación agropecuaria y compramos un local comercial para alquilar. No tiene que ver con nuestra actividad principal, que es la explotación agropecuaria, pero bueno, forma parte de nuestro activo y tiene algunas características similares a los bienes de uso que hace que sufran depreciaciones, ¿sí? Otra clasificación, una clasificación que es muy importante, perdón, tiene que ver con la ordinaria, que la amortización sea ordinaria o extraordinaria. Ordinaria implica que la pérdida de valor es sistemática. Hay una pérdida de valor sistemática del bien que lo estima previamente la empresa, mientras que la extraordinaria es una pérdida de valor imprevista, ya que puede ser total o parcial. Es decir, que es algo externo que la empresa no pudo prever. Bueno, cuando finaliza el proceso de depreciación, es decir, cuando no amortizamos más, cuando se venda o se transfiera el activo sujeto a la depreciación. Traten de verificar si hay algún ejemplo en la guía de trabajos prácticos. Otra situación, cuando se desafecta de la actividad productiva el activo sujeto a depreciación. Busquen otro ejemplo en la guía de trabajos prácticos. O cuando culmina el plazo de vida útil esperado por la empresa. Y también verifiquen si hay algún ejemplo en la guía de trabajos prácticos. ¿Por qué les pido esto? Porque es bueno tratar de asociar lo que aprendemos en la teoría con lo que vemos en la práctica, ¿sí? Sobre todo para prepararnos para los exámenes, que recuerden siempre son teórico-prácticos. Acá yo les dejé también una cuestión que tiene que ver con el criterio que utilizamos en la práctica de año de alta completo, en qué consiste. Ustedes véanlo en lo que es la teoría y después vamos a ver, sobre todo en algunos ejercicios que seleccioné, para ver cómo se aplica, básicamente, ¿sí? Vamos con los conceptos necesarios para el cálculo de depreciaciones, valor de incorporación al patrimonio, algo que ya estuvimos viendo a lo largo de toda la unidad, valor de recupero de rezago, ¿sí? Recordemos que es el valor que se estima tendrá el bien una vez finalizado la vida útil, proviene del valor de venta estimado menos las erogaciones necesarias para quitar de servicio el bien.
El valor a depreciar, que va a estar dado por la diferencia de los dos conceptos anteriores, el de vida útil, referido a el periodo que se estima estará el bien en condiciones de ser utilizado económicamente. Se puede basar la vida útil en tiempo o en producción o capacidad de servicio. Esto va a condicionar los métodos que voy a poder utilizar. En la práctica, cuando hablemos de los basados en tiempos, vamos a utilizar el de línea recta, pero recuerden que teóricamente hay otros métodos también que se pueden utilizar. Otros conceptos que vamos a necesitar, no obstante, para poder calcular depreciaciones, ¿sí? No en todos los momentos, pero sí lo tenemos que tener en cuenta, va a ser el caso del valor residual, ¿sí? Que como lo dice es un valor que proviene de una resta, ¿sí? De la comparación entre el valor de incorporación al patrimonio menos la amortización acumulada. Ese es el valor residual, que va a variar a lo largo del ejercicio de los distintos ejercicios que va a tener el ente. Así que bueno, hay que determinar cuál es el momento de ese valor residual, ¿no? ¿A qué momento yo determino este concepto? La mejora, bueno, tengan en cuenta que son aquellas erogaciones que aumentan la capacidad de servicio original que tiene un bien o grupo de bienes, que ya sea pueden extender su vida útil o incrementar su capacidad de servicio. Fundamentalmente lo que tenemos que tener en cuenta es que se incorpora el costo del bien. ¿Sí? No es que creamos una nueva cuenta para la mejora, sino que se incorpora y se imputa a la cuenta del bien, y obviamente va a tener una consecuencia en el cálculo de la depreciación de este bien. Por último, tengan en cuenta cómo funcionan las cuentas regularizadoras. Acá vamos a utilizar básicamente cuentas regularizadoras. Ya vieron algunas en la clasificación de cuentas cuando estuvo la definición, ya vieron su implementación, sobre todo en la parte de ventas con tarjeta de débito y de crédito, en la registración de las comisiones, pero bueno, acá lo van a ver aún más, ¿sí? con mayor grado de ejemplos. Tengan en cuenta que estas cuentas lo que tratan de hacer, o el propósito que tienen, es reflejar ajustes sobre el valor de bienes, de derechos y obligaciones. En este caso sería de bienes, ¿sí? Y fundamentalmente se utiliza entonces este tipo de cuentas para no afectar el saldo de la cuenta que se intenta regularizar. En lugar de disminuir el valor de la cuenta principal, lo que estamos haciendo es mantener el valor de la cuenta principal y utilizar esta cuenta regularizadora para, sobre todo, tener un mayor control de cuáles fueron los saldos originales y demás, ¿sí? Bien. Básicamente es un ejercicio introductorio. Vamos a ver conceptualmente las partes que debemos tener en cuenta para calcular la amortización. Y fíjense que de los 3 ítems solo uno vamos a tener que hacer un registro contable. En el primer punto entonces dice determinar el costo de adquisición y el valor amortizable del horno. En el enunciado lo que tenemos es, bueno, todo el texto donde están todos estos datos, y yo lo que traté de hacer es resaltar aquellos que son importantes para poder contestar este ítem, ¿sí? El costo de adquisición, ¿qué vamos a tener en cuenta? El costo de adquisición es el valor de incorporación en el patrimonio. Por lo tanto, ¿qué deberían hacer ustedes? Si todavía no están acostumbrados, tratar de armarse el esquemita, el cuadrito donde dice precio de contado, más gastos necesarios, más impuestos no recuperables, menos bonificaciones recibidas, igual a valor de incorporación al patrimonio. Bueno, hacemos, digamos, estos cálculos. Dentro de todos esos conceptos encontramos dos, que es el precio de contado y gastos necesarios. Entonces nuestro costo de adquisición es de 390.000 pesos. El valor amortizable o el valor a depreciar, para él debemos tener en cuenta si existe valor de recupero, ¿sí? Entonces, ¿existe valor de recupero? Sí, es de 40.000 pesos. Por lo tanto, para obtener el valor amortizable debemos considerar el costo de adquisición menos el valor de recupero, que en este caso entonces va a ser 390.000 menos 40.000 igual a 350.000 pesos. ¿Cómo se calcula la amortización? Valor a depreciar numerador, valor a vida útil estimada, perdón, en el denominador. De ahí determinamos la cuota de depreciación, en este caso particular 350.000, ya lo habíamos determinado. 10 años es la vida útil, está basada en tiempo.
Por lo tanto, por cada año que nosotros tengamos este bien, se va a depreciar en 35.000 pesos de manera constante, ¿sí? A lo largo de los 10 años, ¿sí? 35.000 por cada uno de los periodos. Asiento contable, este va a ser el asiento que va a mantener la estructura. Una cuenta de resultado negativo, amortización de bienes de uso, porque son bienes de uso, 35.000 pesos. Regularizadora del activo, amortización acumulada maquinarias, 35.000 pesos, ¿sí? Así que bueno, vamos al punto número 3, que también tiene que ver con otro concepto, y dice, bueno, yo quiero que ustedes me digan cuál es el valor residual que va a estar dado al final del tercer ejercicio. Muy bien, siempre es útil en todos, cuando hablamos de tiempo, tener en cuenta justamente la línea de tiempo, ver cada uno de los periodos, y lo que yo le agregué, digamos, es un cuadro para poder analizar un poquito más toda esta situación. ¿En dónde? Sabemos que la cuota va a ser constante por el método que utilizamos y porque no hubo ninguna modificación ni en el valor a depreciar ni en la vida útil estimada. Por lo tanto, en cada uno de los periodos va a ser de 35.000 pesos. El valor de costos es de 390.000. Dijimos que no hay modificaciones. La amortización acumulada sí va a sufrir incrementos a lo largo de cada uno de los ejercicios. Esos incrementos van a ser de 35.000 pesos en cada ejercicio. Y el valor residual va a estar dado, recordamos, de la diferencia entre el valor del costo de adquisición o valor de incorporación al patrimonio y la amortización acumulada. En el caso puntual que nos piden, en el tercer periodo, ¿sí? Vamos a tener un valor residual de 285.000, que va a estar dado de la resta de 390.000 por un lado, costo de adquisición, menos 105.000 de las amortizaciones acumuladas, ¿sí? Pero la continuidad del cuadro nos presenta que en el periodo número 10, ¿sí? Nosotros vamos a tener los siguientes datos. El costo de adquisición sigue siendo el mismo. Fíjense que la amortización acumulada es de 350.000 pesos. ¿Este importe a qué es equivalente? Al valor a depreciar. ¿Qué implica entonces? Que hemos llegado a depreciar todo lo que nosotros habíamos considerado que se podía depreciar. ¿Y qué nos quedó pendiente? 40.000. ¿Por qué nos quedó un valor residual de 40.000? Porque es igual al valor de recupero, ¿sí? Nosotros habíamos estimado, o la empresa había estimado, que el valor de recupero iba a ser de 40.000 pesos. Esto quiere decir entonces que al finalizar la vida útil, el valor de recupero y el valor residual es el mismo importe, ¿sí? Esto nos sirve conceptualmente para entender un poco el funcionamiento de todo esto. El ejercicio 58 entonces lo que nos plantea es una situación similar a la anterior, pero con la diferencia de que la vida útil va a estar expresada en producción o capacidad técnica. Eso implica que vamos a tener que hacer un cálculo adicional. El punto número 1 nos dice que la empresa adquiere un camión, ¿sí? Por 100.000 pesos, lo abona 60% con cheque de Banco Provincia y el saldo en efectivo. No hay mayores comentarios. Activo aumenta, rodado 100.000. Activo disminuye, Banco Provincia cuenta corriente, porque es el banco del cual estoy emitiendo el cheque, 60.000. Activo disminuye a caja, 40.000. ¿Cómo continúa esto? Bueno, él nos dice, al cerrar el ejercicio, al 31 de diciembre de 2012, tenemos que registrar la amortización del camión, pero acá nos brinda una vida útil en kilómetros y después nos dice que lleva recorridos en este periodo que finalizó el 31 de diciembre de 2012, 6.000 kilómetros. Bien, ¿qué debemos hacer entonces? Bueno, acá vamos a tener que hacer dos cosas. Primero, vamos a determinar la cuota de amortización, pero en este caso va a ser unitaria, lo cual nos va a decir cuántos pesos de amortización corresponden por cada kilómetro recorrido, y luego vamos a tener que considerar cuántos kilómetros recorrió en el periodo para saber cuál es la amortización que le corresponde. ¿Cómo es esto? El concepto sigue siendo el mismo: valor a depreciar dividido vida útil estimada igual a la cuota de depreciación, en este caso unitaria. Y si vamos a los números del caso, tenemos 10.000 que es el valor de incorporación, menos 20.000 valor de recupero, tenemos 80.000 de valor a depreciar, dividido 100.000 kilómetros.
Esto que me da una cuota unitaria de 80 centavos por kilómetro recorrido. Entonces, para calcular la cuota de amortización o la depreciación del periodo, multiplicamos la cuota de depreciación por el consumo del periodo y nos da el importe de 4.800 pesos, ¿sí? Entonces, el asiento que vamos a realizar es resultado negativo, amortización de bienes de uso por 4.800 pesos, regularizadora del activo, amortización acumulada rodados por 4.800 pesos, ¿sí? Este es el cálculo auxiliar que estuvimos mencionando anteriormente y que, como dato indispensable que nos tienen que ver, es el consumo del periodo, en este caso de los kilómetros recorridos. En el año 2013, el 31 de diciembre, nos dice, bueno, tenemos que calcular la amortización nuevamente, pero en este caso el camión recorrió 22.000 kilómetros. Bueno, el asiento, la estructura va a ser la misma. El tema es que los importes van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque el consumo es distinto, de 6.000 pasó a 22.000. Lo que se mantiene constante es la cuota. ¿Por qué? Porque no hubo cambios ni en el valor a depreciar ni en la vida útil. Por lo tanto, seguimos manteniendo la cuota unitaria y simplemente tenemos que multiplicarlos por el consumo del periodo, ¿sí? Y así determinamos lo que es imputable a este ejercicio. ¿Qué principio estamos aplicando, ¿sí? En el reconocimiento sí o sí al cierre del ejercicio de las amortizaciones? ¿Por qué tenemos que hacerlo en este momento? Es una pregunta que ustedes ya a esta altura del curso deberían saber y contestar. Bien, ¿cuál es el valor residual del rodado al 31 del 12 del 2013? Bueno, ¿qué vamos a tener que hacer? Mayorizar amortización acumulada rodados, teniendo en cuenta la anotación de este último ejercicio. Obtenemos el saldo, lo comparamos con el saldo del mayor de la cuenta rodados y así vamos a tener el valor residual, ¿sí? Recordemos, BIP menos amortización acumulada a este momento sería en este caso, y ahí obtenemos el valor residual, que sería el que debemos exponer en los informes contables para decir, bueno, cuál es el valor de los rodados, la comparación de ambos. Ejercicio 60. Bueno, el ejercicio número 60 lo que tiene como introducción es el concepto de mejora, su impacto en el valor de incorporación al patrimonio, es decir, el costo de adquisición del bien, y las consecuencias que genera luego también en la amortización posterior de este bien. Así que bueno, vamos a comenzar con el mismo. Tenemos que registrar todas las operaciones que se producen en el enunciado. Bueno, ejercicio número, si continuamos con el ejercicio 60 y vamos puntualmente entonces al punto número A. Dice, el 4 de enero de 2012 se adquiere una camioneta Ford por la suma de 60.000 pesos que se abona con cheque del Banco Francés. Entonces activo aumenta rodados por 60.000. Acreditamos activo disminuye Banco Francés por 60.000. En el punto siguiente dice, al finalizar el ejercicio económico el 31 del 12 el 31 del 10 del 2012 se efectúa la correspondiente amortización considerando una vida útil de 5 años y un valor de recupero estimado de 10.000. Bueno, ¿cuánto es nuestro valor a depreciar? 50.000, que proviene de la resta de 60.000 menos el valor de recupero 10.000. ¿Cuánto es nuestra vida útil? 5 años. Por lo tanto, podemos armar la cuota de depreciación. 50.000 dividido 5 años nos da una depreciación anual de 10.000 pesos, que eso es lo que vamos a reflejar en el asiento. Evitamos resultado negativo, amortizaciones bienes de uso, 10.000 pesos. Acreditamos regularizadora del activo, amortización acumulada, rodados por 10.000 pesos. Ahora fíjense lo que les mencionaba con esto de este criterio simplificado de año de alta. Y es justamente esto, acá se ve claramente en este ejercicio. Tenemos, a principios del año 2012 se incorpora el bien, no llega a cumplir un año dentro del patrimonio del ente, porque se cierra el ejercicio el 31 de octubre del 2012, pero no obstante nosotros amortizamos todo un año. ¿Sí? ¿Qué vamos a tener que tener en cuenta? Está bien, lo que hacemos es utilizar este criterio simplificado, pero debemos estar atentos que cuando el bien nosotros hagamos una transferencia, es decir, lo vendamos o se le produce un siniestro,
no debemos calcular la amortización hasta el último día, ¿sí? Siempre calculamos la amortización cuando se cierra el ejercicio, ¿sí? Porque nosotros no calculamos mes a mes la amortización, sino que lo calculamos al cierre de cada ejercicio. ¿Y por qué hacemos eso? ¿Qué principio? ¿Por qué sí o sí lo tenemos que hacer al cierre del ejercicio? El cálculo de la amortización y la registración correspondiente, ¿no? Bueno, vamos a seguir entonces con el ítem C. Dice, el día 1 de diciembre del 2012 se produce entonces la mejora. Nos menciona que cambian el motor por uno nuevo diésel, que eso implica un costo de 16.000 pesos, que implica prolongar la vida útil del vehículo, pero no modifica el valor de recupero. Todos estos datos, así coloreados, son relevantes porque afectan, digamos, el numerador en el caso del valor de recupero y el denominador en el caso del vehículo. El asiento, recordemos que va a ser bastante simple porque no tenemos que crear una nueva cuenta de la mejora, es decir, no vamos a utilizar mejoras rodados, sino que la mejora se carga en el activo, modificando el costo de adquisición. Entonces vamos a tener activo aumenta rodados, 16.000 pesos. Activo disminuye banco francés, 16.000 pesos. Lo imputamos en la cuenta del bien que se beneficia con esta mejora. El ítem siguiente lo que nos dice es, bueno, ahora hay que practicar la amortización del año 2013. Entonces, ¿qué datos vamos a necesitar? Bueno, vamos a necesitar la mayorización de rodados, de la amortización acumulada rodados, ¿sí? Y vamos a tener que realizar una serie de cálculos. Entonces tenemos un valor residual antes de mejora de 50.000, que ¿qué hicimos? Comparamos 60.000, valor de incorporación, menos la amortización acumulada antes de la mejora era 50.000, le sumamos la mejora, le restamos el valor de recupero que sigue estando presente, no se incrementó, no se modificó, sigue estando con los valores originales. Si el ejercicio me hubiese dicho que aumentaba en 5.000 pesos, bueno, acá tenía que poner 15.000, ¿sí? De esa forma determinamos el nuevo valor a depreciar y ahí tenemos nuestro numerador de la cuota de amortización. Con relación a el denominador, la vida útil también va a sufrir una modificación. ¿Por qué? Porque dice que se extiende en 2 años. En 2 años, a partir de la realización de la mejora. ¿Cuándo se realizó la mejora? Y una vez que ya se había cumplido y transcurrido un año. Por lo tanto, yo digo, al momento de realizar la mejora a mí me faltaban 4 años para llegar a la vida útil, al fin de la vida útil, ¿sí? Porque hago 5 años vida útil original menos lo que ya transcurrió, me faltaban 4 años. A esos 4 años le agrego los 2 años de la vida útil y obtengo la nueva vida útil que va a ser de 6 años. Entonces, con estos nuevos valores, 56.000 dividido 6, obtengo que tengo una amortización anual de 9.333,33. La estructura siendo la misma. Les decía, la estructura del asiento sigue siendo la misma. Y lo que les propongo que podrían realizar es un control del cálculo que ustedes realizaron. ¿Cómo podemos hacer un control? Teniendo en cuenta este concepto. Yo al final de la vida útil debo obtener como valor residual el valor de recupero. Si dijimos el valor de recupero es 10.000 pesos, en el caso de este ejemplo, entonces, si yo hago las amortizaciones de todos los años sin ningún tipo de modificación posterior a la mejora que hubo, es decir, los 6 años multiplicado por 9.333,33 centavos, y a eso le sumo la amortización acumulada que ya tenía, que era de 10.000 pesos, todo ese nuevo importe que voy a obtener se lo voy a tener que restar al valor del rodado, ¿sí? Que va a ser el valor de incorporación al patrimonio más la mejora. De la diferencia de ambos debo tener un valor residual.
que debería ser equivalente al valor de recupero. Si es así, quiere decir entonces que los cálculos los hice de manera correcta. Ejercicio 63, depreciación de bienes intangibles. Bueno, acá es fundamental hacer una lectura comprensiva sobre todo de la tarea, y vamos a ello. Tarea: efectuar únicamente las registraciones que corresponden a las amortizaciones al cierre del ejercicio en el libro diario. Esto es, solo nos pide hacer las registraciones. Obviamente necesitamos los datos de cuándo se incorporaron, a qué valor se incorporaron, pero no nos debe interesar cómo se cancelaron cada una de estas adquisiciones, ¿sí? Solamente necesitamos valor de incorporación al patrimonio, valor de recupero si es que tienen, vida útil estimada para poder calcular cada una de las amortizaciones, ¿sí? Eso lo vamos a hacer a continuación. Debemos determinar qué tipo de bienes tiene la empresa y cuáles son sus valores amortizables y la vida de cada uno de ellos, ¿sí? Antes de hacer el asiento. Entonces, como primer ítem nos dice que la empresa tiene una concesión. Nosotros registramos el intangible porque es una concesión que se determina por pago único y con cheque del Banco Patagonia. No importa cómo se cancela la operación, la reitero. Sí, lo importante entonces es, tenemos la concesión, tenemos un intangible. Esta concesión nos genera un derecho de explotación durante 5 años. Por lo tanto, estos 120.000 pesos los vamos a distribuir en esos 5 años, ¿sí? Entonces tenemos el mayor de concesiones, 120.000, y calculamos la cuota de depreciación que nos da 24.000. En el ítem número 2 nos dice que nosotros tenemos una pala mecánica que compramos, que tiene un valor de contado de 300.000 pesos. Por lo tanto, tenemos un valor de incorporación de 300.000 pesos. ¿Qué tenemos que determinar? ¿Cuál es la vida útil? Y nos dice que es del 10% por cada año. Por lo tanto, está determinado en años, ¿sí? Quiere decir entonces que a lo largo de 10 periodos voy a tener el 100% de la vida útil. Por lo tanto, podemos decir que la vida útil es de 10 años. Eso nos arroja entonces una amortización anual de 30.000 pesos. Por último, tenemos una construcción que hicimos sobre la concesión por el importe de 80.000 pesos, pero con la salvedad de que esta construcción nosotros no la vamos a poder retirar luego de vencido el plazo de la concesión, sino que va a quedar en poder del concedente. Por lo tanto, la vida útil que va a tener esta construcción va a estar condicionada a los periodos de explotación que nosotros vamos a poder tener. Es decir, el tiempo de utilidad económica que va a tener para nosotros, ¿sí? Que va a ser de 5 años. Por lo tanto, es valor a depreciar 80.000 menos vida útil estimada 5 años, 16.000, ¿sí? En este caso entonces se asocia la vida útil no al desgaste esperado del bien, sino al plazo legal de la concesión. Bueno, el asiento de amortización, lo que sí debemos realizar es una discriminación entre bienes que son intangibles de los bienes de uso. Entonces tenemos la cuenta de resultado que es por amortización de bienes de uso y otra que es de amortización por bienes intangibles. Ambas son cuentas de resultado negativo que se van a debitar, el primero de ellos por 46.000, los intangibles por 24.000. Los intangibles solamente van a englobar el concepto concesiones, ¿sí? Que es una regularizadora del activo, amortización acumulada, concesiones por 24.000, y luego tenemos las otras dos cuentas regularizadoras de los dos bienes de uso que tenemos en el patrimonio de esta empresa, que tiene que ver con la maquinaria y con la construcción y mejora de concesiones. Ejercicio 67. Bueno, tenemos el ejercicio 67. Lo que tenemos acá es planteado el enunciado, tiene 6 ítems, todas operaciones que vamos a tener que registrar de acuerdo a lo que establece la tarea del ejercicio. Ejercicio 67, entonces continuamos con lo que dice cada uno de los puntos. Ítem 1, 1 de julio de 2012, se adquiere 2 máquinas trituradoras y se paga con cheque del banco francés 60.000 pesos cada una. Asiento, activo aumenta, debitamos maquinarias por 120.000 y acreditamos
Banco francés, cuenta corriente, 120.000, un activo que disminuye, ¿sí? Como variaciones patrimoniales. Ítem número 2, tenemos que hacer la amortización al cierre del ejercicio, el 31 del 12 de 2012, ¿sí? Lo que nos tienen que brindar como datos es la vida útil estimada, que son 5 años, y que tienen un valor de recupero de 20.000 pesos cada máquina trituradora. Entonces, la estructura del asiento que ya conocemos, resultados negativos, amortización de bienes de uso, debitado por 16.000 pesos, regularizadora del activo, amortización acumuladas maquinarias, acreditamos, ¿sí? 16.000 pesos. ¿Cómo establecimos el cálculo? Valor de incorporación 120.000 menos el valor de recupero de 20.000 pesos cada uno, totalizan 140.000. Esto da un valor a depreciar de 80.000 pesos y lo dividimos por la vida útil de 5 años. Bien, el 15 de julio de 2013 entonces vendemos una de las máquinas en 50.000 pesos en efectivo. Tener en cuenta que para poder determinar si existe un resultado por venta de bienes de uso, sí debemos obtener el valor de venta del bien, el valor residual del bien al momento de la venta, ¿sí? Considera acá el criterio que nosotros utilizamos cuando realizamos amortizaciones, que es el del año de alta, ¿sí? ¿Se acuerdan que se los mencioné? Bueno, acá vamos a ver justamente el impacto, porque el valor residual que vamos a tener va a ser el del bien, el valor residual del bien al último ejercicio cerrado, ¿sí? No vamos a calcular todo lo que se depreció desde el último ejercicio cerrado hasta el momento de la venta. No vamos a hacer eso, vamos a utilizar este criterio simplificado. Bien, entonces el valor de venta lo obtenemos de la factura de venta, o en este caso se encuentra dentro del enunciado el dato, y es 50.000 pesos. El valor residual, sí, lo que vamos a tener que considerar son los saldos de los mayores de la cuenta maquinarias y amortización acumulada maquinarias. Pero tener en cuenta que solo vendemos una, entonces debemos tomar esta información de los mayores, pero considerar solamente una de las máquinas, ¿sí? En ese caso entonces el valor de incorporación era de 60.000 y la amortización acumulada era de 8.000, por lo tanto teníamos un valor residual de 50.000. Esto implica entonces que tenemos un valor de venta de 50.000 frente a un valor residual de 52.000. ¿Qué significa? Nosotros vamos a tener un nuevo activo por 50.000 en efectivo, ¿no? Este efectivo va a ser el activo que vamos a tener, y a cambio entregamos una maquinaria que tenía un valor por 52.000. Significa que mi activo disminuye en 2.000 pesos. ¿A causa de qué? De este resultado por venta de bienes de uso. El asiento contable que vamos a realizar entonces va a tener esta estructura, donde tenemos una cuenta que vamos a debitar, que es caja por 50.000, que es el dinero en definitiva que recibimos. Ya no vamos a tener más las maquinarias, sí, que las vamos a tener que acreditar. Activo disminuye por 60.000. Recordar que si la cuenta principal tiene en este caso una disminución, la cuenta regularizadora también va a tener la misma suerte, ¿sí? En este caso entonces hay una disminución del saldo de amortizaciones acumuladas relacionada con la venta de estas maquinarias, ¿sí? Entonces disminuyen 8.000. Hay una regularizadora del activo que disminuye y por lo tanto se debita. ¿Ahí está? La diferencia entre estos dos conceptos que se debitan y el saldo de maquinarias que se acredita es el resultado por venta de bienes de uso, ¿sí? Que nosotros conceptualmente ya lo determinamos y pudimos explicar su origen, ¿sí? Más allá de la diferencia por las reglas de la partida doble. Punto 4. El 31 del 12 del 2013, practicar las amortizaciones que corresponden al cierre del nuevo ejercicio. Recordamos que no hay modificaciones en cuanto a el valor a depreciar ni la vida útil estimada del único bien que tenemos o que tiene la empresa en este momento. Por lo tanto, la cuota de depreciación se mantiene constante con relación al ejercicio pasado y ascendía al importe de 8.000 pesos, ¿sí? Y eso es lo que registramos en este asiento. En el ítem número 5 tenemos
que el 15 del 6 de 2014 se compra una nueva máquina trituradora por la suma de 130.000 pesos, se cancela 80.000 pesos en efectivo y la diferencia se entrega a la máquina propiedad de la empresa. Recordemos que para determinar el resultado de bien de uso, por venta de bien de uso, debemos obtener dos valores, el de valor de venta del bien y el valor residual del bien antes de el momento de venta. Ahora bien, ¿cómo determinamos el valor de venta del bien? Porque antes lo teníamos directo y en este caso lo tenemos que sacar haciendo algún cálculo adicional. Igual es simple, ¿sí? Tenemos que la nueva máquina trituradora tiene un importe equivalente a 130.000 pesos. Nosotros estos 130.000 pesos los vamos a cancelar. 80.000 pesos en efectivo. El resto, ¿cuánto es el resto? 50.000, ¿sí? Es al valor que me toman la máquina que yo voy a entregar. Entonces, mi valor de venta de esa máquina es 50.000, ¿sí? ¿Queda claro? Bien, tenemos que sacar el valor residual de esta máquina que tenía en mi patrimonio, ¿sí? Entonces teníamos un valor de incorporación de 60.000, una amortización acumulada de 16.000, por lo tanto el valor residual es de 44.000. ¿Qué quiere decir entonces? Que yo voy a vender el bien en 50.000, mientras que este bien va a salir de mi patrimonio y el valor que representaba este bien era de 44.000. Por lo tanto, como mi valor de venta es superior, voy a tener un resultado positivo por venta de bienes de uso en 6.000 pesos, ¿sí? ¿Cómo hacemos el asiento contable? Bueno, por un lado vamos a tener la registración del activo que aumenta maquinarias, ¿sí? La nueva máquina, por 130.000, ¿sí? Por el otro lado decimos, bueno, vamos a tener un activo disminuye a maquinarias por 60.000, ¿sí? Ahí entonces tenemos por un lado la máquina que se incorpora y la máquina que sale. Pero ¿qué pasa? A la máquina que sale de nuestro patrimonio le falta una parte, que son las amortizaciones acumuladas, ¿sí? Entonces, para que quede saldada la cuenta amortización acumulada de maquinarias, porque ya no tenemos ninguna maquinaria, debemos debitar 16.000 pesos, ¿sí? De esa forma, entonces, la cuenta principal, ¿sí? Maquinarias, y la cuenta accesoria, amortizaciones acumuladas maquinarias, siguen el mismo rumbo, ¿sí? Por el otro lado tenemos que registrar que hay un activo que disminuye, que es caja, por 80.000, como decía el enunciado, y la diferencia entre los débitos, en lo que se debitó, y las sumas de todas las cuentas que se acreditaron, me arroja que tenemos 6.000 pesos de diferencia. Esta diferencia se debe al resultado por venta de bienes de uso, que fue un resultado positivo, que determinamos aquí, ¿sí? Por eso esta diferencia, que nosotros la obtenemos por la utilización de las reglas de la partida doble, acá conceptualmente podemos defender de cuál es su origen y el porqué de su utilización, la cuenta, ¿sí? El ítem número 6 que nos plantea realizar la amortización de la maquinaria, de la nueva máquina trituradora, y nos dice no tiene valor de recupero y tiene una vida útil estimada de 10 años, ¿sí? Por lo tanto, es simple el cálculo, vamos a tener valor a depreciar 130.000 dividido vida útil estimada 10.000, tenemos una amortización de 13.000. Amortización de bienes de uso, cuenta resultado negativo que se debita, y se va a acreditar la cuenta regularizadora del activo amortización acumulada de maquinarias por 13.000. Ejercicio 68, bienes de uso baja. Bueno, el enunciado plantea una empresa cuenta entre sus activos fijos con 5 escritorios adquiridos a 2.300 pesos cada uno, los mismos se encuentran totalmente amortizados, donde se le asignó oportunamente un valor de recupero de 300 pesos cada uno. La empresa decide su desafectación como bienes de uso y dispone su venta, efectuar las registraciones que correspondan en el libro diario de la empresa. Por lo tanto, nosotros acá lo que tenemos es un bien de uso que ya deja de formar parte de la actividad ordinaria y principal de la empresa, y que se desafecta y se destina a la venta, ¿sí? Forma parte de otros activos y ya no más de bienes de uso. Esto lo tenemos que reflejar en el asiento contable, que lo vamos a hacer a continuación.
Para ello, entonces, debemos hacer una serie de cálculos, ¿sí? En este caso. Debemos determinar cuánto es la amortización acumulada que tienen estos bienes, ¿sí? Para ello, sabemos que si los bienes están totalmente amortizados, entonces el valor residual va a ser igual al valor de recupero. Por lo tanto, acá lo que hago es un despeje de la incógnita, porque sabemos cuánto es el valor residual, 1.500 pesos. Sabemos cuánto es el valor de incorporación al patrimonio, 2.300 por cada uno de los 5 criterios, que son 5, totalizan 11.500 pesos. Por lo tanto, la incógnita amortización acumulada de muebles y útiles es de 10.000. ¿Por qué necesitamos este dato? Porque es necesario el asiento que sigue. Bienes de uso desafectados, activo que aumenta, ya no forma parte de bienes de uso, 1.500 pesos, regularizadora del activo, amortización acumulada, muebles y útiles, 10.000 pesos, este es el dato que obtuvimos del despeje anterior, y activo que disminuye a muebles y útiles por 11.500 pesos. De esta forma entonces sacamos del rubro bienes de uso los muebles y útiles y el valor que tienen los mismos, que tienen estos bienes, entonces se reimputa a bienes de uso desafectados que forman parte de amortización extraordinaria. Amortización extraordinaria. Esto no está en la guía de trabajos prácticos, pero me parece útil mencionarlo. Les doy acá un ejemplo que dice: en junio de 2019 se produce un siniestro y las instalaciones perdieron su valor económico. Dichos bienes no se encontraban asegurados. La empresa tiene instalaciones por 20.000 pesos y su amortización acumulada es de 18.000 pesos. ¿Qué debemos registrar? Bueno, como ya no tiene valor, no puede formar parte de mi activo, por lo tanto lo tengo que dar de baja. Las instalaciones entonces las voy a acreditar por 20.000, voy a debitar la regularizadora del activo, amortización acumulada de instalaciones por 18.000, es decir, la accesoria sigue la suerte de su principal, y la diferencia, que son los 2.000 pesos, si es un resultado negativo proveniente a la pérdida por baja de los bienes de uso. O podríamos poner amortización acumulada, amortización extraordinaria de bienes de uso. ¿Sí? Eso sería, digamos, la aplicación práctica de esta situación. Digamos, como hecho importante, justamente es que estos bienes no se encontraban asegurados, por lo tanto no tengo una posibilidad de recuperar este valor. Lo perdí. Bueno chicos, gracias por su atención. Recuerden hacer los ejercicios que no se vieron en clase. Si tienen alguna duda adicional, consultar los foros del campus virtual. No tengan temor y serán respondidas sus consultas. Y por último, siempre hay que repasar los conceptos que se ven de los capítulos anteriores, ¿sí? Así que bueno, éxitos y nos vemos en un próximo video.